función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso, estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV con toda la información que está en relación a lo que está pasando en el Congreso, en la Cámara de Diputados más concretamente, pero también, por supuesto, les vamos a contar en esta hora de noticias todo lo que pasa en torno a la actividad parlamentaria y cómo va a seguir la semana que viene. Vamos a actualizar los títulos, les presentamos el equipo y les contamos los temas más importantes de hoy. Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, es impulsada por el presidente Javier Milei, junto a Luis Caputo, el titular del Banco Central, Santiago Bausili y Federico Sturzenegger. Reestructuración de la jefatura de Gabinete de Ministros. Diego Santilli absorberá las funciones que tenía el Ministerio del Interior. Actividad de grupos parlamentarios de amistad. Los diputados llevaron a cabo distintos encuentros con China, Israel, Unión Europea y OCDE. Hola Gonza, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo andas, Meli? Placer saludarte. Feliz viernes. Acá estamos, en la antesala de un día especial para los argentinos. Juega el seleccionado en el Mundial, pero también con el ojo puesto en lo que sucede, lógicamente, aquí en el Congreso en el cierre de semana. Y una semana próxima con poquitos días. Una semana muy cortita. Sí, lunes, martes y miércoles. Y aquí el lunes queda más para eventos por fuera de las comisiones generalmente. Así que bueno, veremos si se actualiza. Hasta el momento no tenemos oficializada ninguna comisión. Y después ya la otra semana empieza el receso de invierno. Sí. Creo que arranca después del 16, claro, nos queda una semana. Claro, queda una semanita más. Por eso me quedé confundida. pensando. Sí, nos no, queda una semanita entera después. Perfecto, bueno, entonces seguramente esa sea la última para poder dejar listos la serie de temas que le importa al oficialismo probablemente. Lo mismo hará por su parte la oposición, que viene trabajando también en algunos temas en las comisiones. Ponía esta cara, digamos, inclinándola de lado a lado porque no ha estado muy activa la oposición, para ser justa. De hecho, no han sido muchos los temas que se han instalado en las comisiones. Pero bueno, todo también tenía que ver un poco con lo que terminó ocurriendo con el ahora ex jefe de gabinete, Manuel Adorni. Creo que toda la agenda parlamentaria, Dani, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Estaba sin lugar a dudas trabada debido a esta cuestión, de modo que seguramente ahora el ritmo sea otro. Eso es lo que estaba esperando el gobierno. Hay un sector del oficialismo que tampoco quería activarlo tan rápido para que no sea tan obvio. Se va a Adorni, a los 2 días sancionan todo. Pero sí es cierto que están planeando cómo va a ser la avanzada a partir de
la reforma política, el régimen de zonas frías. Hay un montón de proyectos que quedaron en el tintero, por ejemplo, ley de etiquetado frontal, hojarascas, inviolabilidad de la propiedad privada. Y bueno, ni hablar de las cuestiones de salud, ley de salud mental, por ejemplo. Así que van a haber un montón de cuestiones que van a probablemente acelerarse, o al menos el gobierno va a buscar que se aceleren ahora con este cambiazo en la jefatura de gabinete. De todos modos, yo traje para hablar otro tema que se suma a esta larga lista de proyectos, que es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que es otro proyecto que anunció el presidente Javier Milei para este año y que va a tener prioridad porque la idea o el compromiso que asumió el gobierno con el Fondo Monetario Internacional es que se apruebe esta reforma del Banco Central para septiembre del 2026. Así que también va a ser uno de los temas prioritarios para este segundo semestre. Dicho esto, Meli, lo que sí me parece que es importante remarcar que es, pese al receso legislativo que vamos a ver, pese a que la agenda hoy está más que nada copada por el Mundial, va a haber mucho trabajo puertas adentro, aunque no haya necesariamente trabajo en comisiones durante el receso, porque la idea es que para agosto ya esté, por ejemplo, aprobada en el Senado la reforma política. Así que de acá a septiembre va a haber una agenda muy intensa. Recordemos que el 15 de septiembre llega el presupuesto 2027, entonces después todo lo que es la discusión parlamentaria se va a enfocar en eso. Así que para mí mucho el receso no va a existir tanto como la aceleración de todos estos temas que van a buscar impulsar en agosto, en septiembre. Así que va a ser intensa la agenda. Muy bien. Bueno, Dani, vos adelantabas lo de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que lo tenías preparado en placas, que si querés podemos empezar con ese tema. Dale. Y después, obviamente, les seguimos contando todo lo demás que está preparado para el día de hoy. Sí, vamos a ver de qué se trata esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, porque fue algo que llamó un poco la atención, si bien el presidente ya había mencionado este tema en reiteradas oportunidades. Salió la definición de esa reunión que hubo en Casa Rosada, recordemos, el miércoles a la mañana, duró como 4 horas. Estaban los senadores de La Libertad Avanza, los diputados de La Libertad Avanza, el presidente mismo, estaba Karina Milei, estaba el ahora jefe de gabinete, Diego Santilli, y el vicejefe de gabinete, uno de ellos, que es Ignacio De Witt, que va a estar a cargo, digamos, de la negociación del Congreso. A muchos referentes de La Libertad Avanza y personajes nuevos del gobierno con todos estos cambios que hubo. Y surgió esta definición que remarcaron y que destacaron desde Presidencia, que es que van a enviar esta reforma de la Carta Orgánica. Es un trabajo que está siendo coordinado entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación, por supuesto que también con la participación del Banco Central. Recordemos, su presidente es Santiago Bausili. Y el objetivo va a ser devolver al Banco Central un único mandato, que es cuidar el valor de la moneda. Esta es como una nueva definición a partir de esas reservas que se tuvo que dar finalmente el presidente, que en su momento hablaba de destruir el Banco Central. Bueno, ahora se habla de la reforma del Banco Central. Y recordamos esto porque es importante, es un compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional, que no es nuevo, no es un compromiso de Milei, es un compromiso que venía de la época de Macri. De hecho, Macri intentó avanzar con esta reforma, es algo que se viene pidiendo hace tiempo, pero que específicamente el Fondo Monetario dice que hay que presentar el proyecto antes de septiembre del 2026, así que por eso también va a ser una de las prioridades. Vamos a ir a las fotos de Milei y Santiago Bausili, quien es el actual titular del Banco Central de la República Argentina. Un poco esto tiene que ver, según lo que había adelantado, vamos a las fotos por favor, lo que había adelantado el propio Javier Milei. Tiene que ver con deshacer lo que fue la reforma que se impulsó de la Carta Orgánica del Banco Central durante la época de Mercedes Marcó del Pont, que fue una de las titulares del Banco Central durante el gobierno de Cristina Kirchner. Esta reforma se sancionó en marzo del 2012, que es la ley 26.739. Y es una reforma que agregó que dentro de lo que sirve de los objetivos del Banco Central es que el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Amplió también los adelantos al Tesoro, es decir, que el Banco Central financia el Tesoro, y el uso de reservas para pagar deuda. ¿Y qué significa esto básicamente? Vamos a ir a la siguiente placa.
que el banco ya no tiene una sola vara para medir su gestión, y eso es lo que busca revertir el presidente, que cuando hay que elegir básicamente entre bajar la inflación y financiar el Estado para sostener el empleo, la Carta Orgánica habilita esa segunda opción, y esto de alguna manera, a ver, para el kirchnerismo esto era soberanía monetaria, y para el presidente Javier Milei esto es la puerta de entrada a la emisión y por ende a la inflación, ¿no? Recordemos que una de las banderas del presidente es combatir el déficit, es combatir la emisión monetaria. Y bueno, esto es lo que ve, lo que criticó siempre el presidente y que ve como algo que hay que resolver urgentemente. Vamos a ir a fotos de Mercedes Marcó del Pont, quien estuvo hablando esta semana. Dejó declaraciones con respecto de esta reforma, porque obviamente que fue algo que le hizo nombrar mucho durante estos días, y dejó varias definiciones. Por ejemplo, en Futurock dijo: la política monetaria es un instrumento de la política económica. Quizá la miopía que tiene el presidente es pensar que con un instrumento como el manejo de la tasa de interés o la cantidad de dinero se resuelve el problema de la inflación. De hecho, este gobierno ha logrado bajar la inflación a partir de la recesión, dijo. La retracción del salario, el ancla cambiaria y la apertura importadora. También dejó definiciones sobre el Fondo Monetario, dijo que se veía venir esta reforma de Milei porque el fondo lo está pidiendo hace tiempo. Así que bueno, unas declaraciones que dejó la ex titular del Banco Central, quien fue la responsable de esta reforma que impulsó, reiteramos, en marzo del 2012 y que ahora Milei busca revertir. ¿Qué quiere cambiar Milei, no? Porque también me parece importante remarcar que no es solamente esto. Primero, que lo que mencionábamos recién, que es esto de eliminar el mandato múltiple del Banco Central y que vuelva a su objetivo único, que es la estabilidad de precios. Y también esto, que es la independencia del Banco Central, que es esto algo que también remarca el Fondo Monetario, que es la independencia del Banco Central. Hoy por hoy tenés que al titular del Banco Central se lo designa por comisión y por decreto. Es decir, cualquier poder ejecutivo, cambia el poder ejecutivo, cambia el gobierno, designan a otro titular por decreto. Y eso lo hacen con un acuerdo en comisión, es decir, la comisión parlamentaria. Cuando en cualquier parte del mundo, en realidad se hace con acuerdo del Senado y que tiene que ser votado. Y tiene un plazo. Entonces, eso hace la independencia del Banco Central en cuanto a que no cambia su titular o su función a dedo dependiendo del gobierno. Por eso, independencia del Banco Central. Y eso es lo que sucede hoy en día en la Argentina y lo que van a probablemente buscar cambiar. Recordamos que todo esto lo estamos contando en base a lo que dejaron deslizar desde el nuevo anuncio y recopilando cuáles son las cosas que pide el Fondo Monetario Internacional y también las cosas que fue diciendo el propio presidente con respecto a esta reforma. La letra todavía no está, así que podemos encontrarnos con muchas más cosas y hay que ver cómo se termina delineando este proceso de independencia del Banco Central. Se habló mucho durante esta semana del modelo Perú. Que el modelo Perú, si mal no me equivoco, tiene un mandato de 5 años el titular del Banco Central. Y eso es lo que blindaría básicamente a que el titular del Banco Central no dependa a dedo del decreto de cualquier presidente de turno. Es decir, implicaría el aval del Senado explícitamente votado en el recinto y no solamente el dictamen de comisión y el decreto del Ejecutivo. Vamos a ir al tuit del presidente porque recién mencionábamos algunas declaraciones de Marcó del Pont, de que ella estuvo hablando de esta reforma que está buscando el presidente, y el presidente respondió a esas declaraciones en un tuit que vemos ahí en pantalla. Si estos dos analfabetos, porque también habían declaraciones en esa nota de Miguel Pelle, que fue otro de los titulares del Banco Central, dice: si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición. Más allá de eso, acorde a Tim Bergen, para alcanzar un objetivo de política económica, se necesita por lo menos un instrumento de política que sea independiente. Acá reforzamos esto que estábamos contando recién de la independencia del Banco Central. La lógica de ello está determinada por las condiciones necesarias para resolver el sistema de ecuaciones que permite obtener el valor de las variables de control, la política, tal que se alcance el objetivo de política propuesto. Por ejemplo, el sistema determina la cantidad de dinero y resultado fiscal que permitan determinar el PIB y el nivel de precios deseados. En términos de variables, el PIB y el nivel de precios son exigentes y políticas monetaria y fiscal ahora son endógenas.
En términos de la vida real, vale la pena aclarar que en muchos casos hasta se puede necesitar una cantidad mayor de instrumentos, lo cual agiganta el nivel de bestialidad de la TO del 2012, de la reforma de la Carta Orgánica del 2012. En este sentido, la Carta Orgánica del 2012 es una declaración de ignorancia al asignarle a un instrumento de política económica, en este caso la política monetaria, 5 objetivos, esto que mencionábamos recién, ¿no? de simplificar y volver al único objetivo del banco. Por ende, no debería ser motivo de sorpresa la continua aceleración de la tasa de inflación, algo que se quebró desde el 2024, que es cuando el presidente asume el poder. En definitiva, entrar al Banco Central y ver el cartel en la pared con el artículo 3º, que es esa reforma que hizo Marcó del Pont, de la Carta Orgánica, es una declaración de ignorancia espantosa. Por lo tanto, si queremos terminar para siempre con la inflación, aniquilar la reforma del 2012, volviendo a un objetivo factible, preservar el valor de la moneda, será un gran paso en la dirección correcta. Dice, la reforma no se agota en lo que se menciona en este posteo, iremos más a fondo aún. Así que, bueno, mencionamos en esta columna, Meli, algunas de las cuestiones que el presidente mismo menciona en este tuit, de qué se va a tratar esta reforma del Banco Central, pero podemos llegar a encontrarnos con más cosas. De hecho, una de las cuestiones que se mencionó esta semana es que, bueno, Luis Caputo, el ministro de Economía, estaba en conversaciones también para que el Banco Central que se deje de dar créditos en dólares a quienes no generen dólares. Eso es otra cosa que también estuvo en conversaciones. Así que vamos a encontrarnos, es una cajita de Pandora con un montón de cosas en lo que es esta reforma, pero bueno, ya tenemos algunos puntos, que es volver al objetivo único de preservar el valor de la moneda y deshacer todas de volver a la independencia, de hacer una independencia real del Banco Central, de la gestión del Banco Central, y bueno, y deshacer básicamente esa reforma del 2012 de Marcó del Pont. Me cabe una última cosa para mencionar, porque lo dijimos, pero vale desarrollarlo un poco más, que es cuál es el rol del FMI, porque dijimos justamente que el FMI lo viene pidiendo y que ya desde el acuerdo con Macri del 2018... ¿Qué es lo que dice el FMI? En el último Staff Report, o sea, el último balance del 2026 de este año, exigió fortalecer la independencia y la gobernanza del Banco Central, que es lo que veníamos mencionando, y destaca este compromiso, este plazo comprometido, que es septiembre del 2026, reitero, el mismo mes en que llega el presupuesto 2027 al Congreso. Vamos a mostrar algunas fotos de Cristalina Georgieva para hablar de esto. Porque recordemos que el FMI, dentro de los compromisos, las reformas que tanto hablamos, siempre están en el marco de ese acuerdo con el Fondo Monetario. Así que vamos a ver cómo puede confluir el tratamiento del presupuesto 2027, que es algo que recordemos también en su momento el FMI fue muy claro con respecto de, bueno, el gobierno tiene que tener un presupuesto, porque hubo 2 años en los que se seguía aplazando el presupuesto. El primer presupuesto de Milei que tenemos es el de este año, el del 2026. Así que, ¿cómo va a tratarse el presupuesto 2027 y al mismo tiempo esta reforma de la Carta Orgánica, teniendo en cuenta que hay un montón de reformas en el tintero y que el gobierno va a priorizar, que ya las mencionamos al principio del programa, que es reforma política, régimen de zonas frías y otras cuestiones que también quedaron del primer semestre, como etiquetado frontal, hojarascas, inviolabilidad de la propiedad privada. Así que bueno, mucho por delante. Veremos cuándo envían este proyecto de la reforma de la Carta Orgánica, pero bueno, esto un poco fue lo que podemos adelantar de qué se va a tratar, básicamente. Bueno, ahí está toda la información que trajo Dani resumida en placas sobre un tema que para el gobierno es central y que tiene que ver con la relación entre el Banco Central y su posible o no autarquía, ¿no? Autonomía y todo lo que tiene que suponer esa reforma. Es un tema, como decías vos, muy debatido a lo largo de todos los gobiernos y también algo de lo que muchos ministros de Economía se terminaron quejando, ¿no? Que tomaban determinadas decisiones o que sentían que el rumbo de la economía tenía que ir en un determinado sentido. Después venía el titular del Banco Central y también le hacía un cogobierno a ese Ministerio de Economía, algo que pasó, por ejemplo, o de lo que se solía quejar Martín Guzmán. El ministro de Economía, Martín Guzmán, se quejaba precisamente de eso, de que no había criterios uniformes entre la titularidad del Banco Central y lo que él pretendía hacer dentro del Ministerio de Economía. Otra Argentina.
Bueno, seguimos adelante. Vamos a compartir ahora, bueno, porque quedó constituido no, constituido ya está constituido, pero vamos a mostrarles lo que sucedió con el grupo de amistad parlamentario con China, con la República Popular de China. Habló el diputado Valdés. A veces los parlamentos pueden resolver problemas que o la geopolítica o la política, a veces, la realpolitik no puede resolver. Hoy me gustó mucho, quiero decir, ver a la presidenta de la Comisión Parlamentaria de Amistad con China, la diputada Santillán, sí, Juliana Santillán, que dijera públicamente con el embajador y todos nosotros allí que China hay una sola, que hay una sola China. Entonces, eso es una evolución desde lo parlamentario que es muy importante, yo lo rescato. Entonces, comisión parlamentaria de amistad con la Unión Europea. Sí. Bueno, sin lugar a dudas, debe tener que ver, creo que esta no se constituía desde el año 2016. Por el Seguramente acuerdo. Hoy se constituye producto que hay un acuerdo de por vida entre la Unión Europea y el Mercosur. Entonces, creo que yo particularmente, que presido la Comisión de Mercosur, pero que no voté el acuerdo, nosotros somos de los que teníamos Jorge Tayana, Santiago Cafiero, aunque sí lo votaron gente muy representativa de nuestro bloque, como el presidente del bloque, Germán Martínez, lo votó Agustín Rossi. Pero a mí me parece importante porque nosotros tenemos que hacer un seguimiento de este tratado de Unión Europea-Mercosur. Por lo pronto, seguro, en la Comisión de Mercosur yo ya tengo 3 proyectos para constituir un plan de trabajo para hacer un seguimiento de cómo se va produciendo la integración. Yo creo que ellos se dieron cuenta de lo que significa China para la economía argentina. Creo que Toto Caputo, el ministro de Economía, tuvo mucho que ver. Han viajado delegaciones importantes. Falta que viaje el presidente, nada más, que debe ser por un problema de disciplinamiento con Donald Trump. No lo hace públicamente, pero lo cierto es que China sigue siendo nuestro principal comprador. Ahí estaba se quedó como pensando, Valdés. Yo me imaginaba que terminaba la frase de alguna manera. Bueno, hacemos la pausa, la primera aquí en Consenso, y en un ratito seguimos adelante. Dani, te agradecemos porque hasta aquí llegó tu participación. Nos dejaste a todos ahí con mucha información sobre el Banco Central. Gracias, Hasta la semana que viene. Chau. Pausa. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso?
El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos con Gonza contándoles toda la información en esta próxima media hora de que nos queda de programa en Consenso, porque ustedes ya saben, el gobierno finalmente tomó la decisión de cambiar el jefe de gabinete y con ese cambio, incorporándolo a quien era el ministro del Interior, se genera a su vez una nueva modificación, que es que el mismo ministro absorbe esas dos carteras. Hay una conexión entre esos dos ministerios, sí es cierto, y también hay una cuestión más, si querés, de filosofía política que tiene que ver con reducir el Estado, reducir a su máxima expresión, no por una cuestión solamente, digamos, de ahorro, de gasto, sino de eficiencia de la cobertura que cada una de esas carteras o esos ministerios tiene que tener. Gonza, vos trajiste este tema porque esta es una decisión de las últimas horas y seguramente se traduzca en, bueno, poder sintetizar esa interoperabilidad, digo bien, de los dos ministerios en la jefatura de Diego Santilli, que es una persona que tiene mucha gestión, mucho recorrido. Pero bueno, el desafío de absorber dos carteras no es algo sencillo. ¿En qué se traduce? Bueno, en principio, Meli, aquí la gran figura es Diego Santilli. De eso está clarísimo porque estamos hablando de un cambio en este caso. Recordemos, Diego Santilli, quien fue diputado, diputado mandato cumplido, recordemos, con la misión lógicamente que tenía en aquel momento el bloque del PRO, mucho más robustecido, recordemos, en lo que era un bloque, si mal no recuerdo, de 34 o 35 diputados que tenían aquí en la Cámara, por lo menos en el último paso, ¿no?, de Diego Santilli por la Cámara de Diputados. La importancia que tiene esto es básicamente, bueno, la reestructuración de la jefatura de gabinete de ministros, porque Diego Santilli, quien hasta hace muy pocos días o pocas horas era el ministro del Interior, una tarea que se le asignó, recordemos, a través del gobierno nacional para lo que básicamente implicaba una tarea y una misión muy importante, que era unir a los gobernadores en esto de la gestión de cada proyecto, de cada negociación que había que tener, bueno, en donde se lo veía justamente a Diego Santilli gestionando distintas reuniones, o viajando a las provincias o recibiendo a diferentes gobernadores aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para lo que era básicamente una previa de sesión para aprobar algún proyecto, con la necesidad que tenía justamente el gobierno nacional de contar con votos y al mismo tiempo las provincias con sus propias necesidades para tratar de generar por parte del gobierno nacional lo que podía ser el pago de alguna deuda, la realización de alguna obra o básicamente distintos presupuestos que se necesitan en las distintas jurisdicciones. Bueno, la primera medida que tomó el gobierno nacional, además de designar
a Diego Santilli como jefe de gabinete en lugar de Manuel Adorni, que recordemos renunció el fin de semana pasado en una carta que le envió justamente al presidente Javier Milei y en donde la había publicado en las redes sociales. Fue, además de esta designación, eliminar el Ministerio del Interior mediante el decreto 571/2026. Con la eliminación del Ministerio del Interior, justamente lo que hace básicamente es pasar todas sus funciones, no es que deja de existir la funcionalidad del Ministerio del Interior, sino que deja de existir el Ministerio del Interior, ¿sí? La primera cuestión es, bueno, el Gobierno Nacional en este caso, además de achicar las diferentes carteras, es básicamente obviar el tema de tener que elegir una figura importante, en este caso Meli, como la del ministro del Interior. Se evita en este caso también el Gobierno Nacional el paso de tener que buscar a un reemplazante de un Diego Santilli que se había y se fortaleció básicamente dentro de esta función con estas diferentes reuniones que ha tenido con resultados exitosos en muchos casos. Por ende llega con una buena imagen no solamente para el Gobierno Nacional sino para la gestión en general, a la jefatura de gabinete. Bueno, todas las funciones que tenía el Ministerio del Interior van a ser transferidas a la jefatura de gabinete que le corresponde justamente a Diego Santilli. En un símbolo y en un signo, Meli, de una continuidad. Por más que no exista más el Ministerio del Interior, se le da una continuidad a las tareas que cumplía Diego Santilli bajo su órbita, pero ahora en la jefatura de gabinete. Que la jefatura de gabinete de que se encarga, bueno, del funcionamiento del Gobierno Nacional, de la administración de la administración pública y además también de lo que es básicamente las distintas asignaciones de un presupuesto. Esas son básicamente las tres funciones fundamentales que tiene un jefe de gabinete o la jefatura de gabinetes. Bueno, esto fue oficializado justamente hoy, 3 de julio, en el boletín oficial, que generalmente se publica en un horario bien temprano, apenas arranca el día fecha. Y vamos a ir a la siguiente placa para seguir el repaso justamente de los puntos más importantes de este decreto y de este cambio, ¿no? Básicamente esta reestructuración en la jefatura de gabinete de ministros. Bueno, Diego Santilli absorberá todas estas funciones que tenía el Ministerio del Interior, en esto que decíamos de la continuidad, y además será el encargado de la coordinación de la relación política con los gobernadores, que acá está el punto más importante. Era una tarea que ya venía haciendo, que la va a continuar haciendo, la va a continuar realizando, y ahí es donde el Gobierno Nacional apunta a esta doble funcionalidad. La tarea importantísima que tiene un jefe de gabinete, que el propio Diego Santilli se encargó de decir, es el paso más importante en mi carrera política, sí, sin dudas, que fue una de las primeras declaraciones que dio ante la prensa una vez asumido en su cargo. Y también supervisará la gestión diaria del Poder Ejecutivo, en su función como jefe de gabinete, claro está. Entonces, esta doble función que va a tener no puede ser únicamente en un solo nombre, no puede ser en la mera figura de Diego Santilli y necesita un acompañamiento mucho más fuerte. Por ende, también hubo otros cambios. Vamos a ir a la siguiente placa. En este caso, ahí está. Se crean 2 cargos, además, Meli, por esto que decíamos de, bueno, no puede absorber, por más que suene como un título, como una funcionalidad que vaya a tener de aquí en adelante, no puede absorber las tareas como jefe de gabinete y además darle una continuidad a su tarea, que fue muy buena para la gestión del presidente Javier Milei, como ministro del Interior. Entonces se crea el vicejefe de gabinete y el vicejefe de gabinete del Interior. ¿Quiénes fueron designados en este caso? Bueno, Guillermo Ignacio David para lo que es la vicejefatura de gabinete, es decir, debajo de Diego Santilli, quien viene, Ignacio David, que estaba encargado o ser secretario de lo que era básicamente una parte estratégica del Gobierno Nacional, de hecho tiene este nombre,
de Asuntos Estratégicos. Él era el secretario y ahora pasa a ser el segundo en el orden, porque estamos hablando del jefe de gabinete Diego Santilli, vicejefe de gabinete, Estaba en este caso, en Asuntos Estratégicos. Él era el ¿viste? secretario de Asuntos Estratégicos. Que dependía de Asuntos Estratégicos del Ministerio del Interior o de la Jefatura de Gabinete. No, entiendo que era una cartera, si querés ahora busco el dato preciso, pero era una cartera aparte, era una secretaría. No era un ministerio. No un ministerio. Exactamente. Y también hay otra designación que lo vemos allí en pantalla, además de la de David, que recordemos era el secretario de Asuntos Estratégicos, que es otro de los nombres que aparece dentro de esto que decíamos, ¿no? La necesidad de armar, de engrosar un poco la figura de Diego Santilli con un acompañamiento, en este caso con Gustavo Javier Coria, que asumirá como vicejefe de Gabinete del Interior. Es decir, se suma este nombre, este cargo, básicamente también para acompañar a Santilli y a David, que es el de Gustavo Javier Coria, que va a asumir en este caso la vicejefatura de Gabinete del Interior. Ya respondía al Ministerio del Interior como secretario. Gustavo Javier Coria era el secretario del Ministerio del Interior, ya trabajaba en este caso con Santilli. Ahí iba a nos ser parte... apuntan que Vero Benaín, que está ayudándonos, que dependía de Jefatura de Gabinete. Bueno, ahí está el dato, espectacular. Gracias, buen dato, Vero. Gracias Vero. Importante también aclararlo porque claro, acá se robustece. O sea, se queda en la estructura y ahora tiene... unificada. Claro. Es la estructura unificada con la creación de estos dos cargos. En este caso, dos personas que estaban asociadas. Guillermo Francos también tenía una estructura como esta. Guillermo Franco, sí. Sí, exactamente, que recordemos... Se toma como lo mismo que pasaba cuando él era el ministro del Interior, que pasa también Claro. o al revés, jefe de gabinete y después ministro del Interior. No, al revés. uno. Primero ministro del Interior y después jefe de gabinete. Ahí está, lo que, mismo. es más, te voy a decir una cosa. Guillermo Franco, Diga. ya que lo mencionaste, recuerdo en épocas de elecciones, era un poco la primera figura, junto con otras figuras de la Libertad Avanza, como puede ser Ramiro Marra, que en aquel entonces, aclaramos, en aquel entonces, diciembre, octubre, por ahí, la fecha ya ni recuerdo exactamente las fechas de las elecciones puntuales, pero noviembre, octubre y diciembre estaba la figura de Ramiro Marra, pero Guillermo Franco ya era una especie de vocero de lo que estaba ocurriendo con las elecciones en ese momento y también lo que podía ser su imagen. Ya se hablaba como la posible imagen de Guillermo Franco como ministro del Interior y después pasó a ser el jefe de gabinete. Vamos a ir a la siguiente placa para lo que es básicamente otra de las informaciones, por eso está bueno el dato, Meli. Diego Santilli es el cuarto jefe de gabinete con el que cuenta la gestión de Javier Milei, después de lo que ha sido la salida de Manuel Adorni. La vicejefatura del Interior va a coordinar asuntos políticos y la relación con las provincias, que ahí va a tener justamente una pata importante de lo que decíamos, la misión que ya estaba teniendo Diego Santilli. Me da la impresión que con esta vicejefatura del Interior, se va a coordinar de manera casi directa. No digo que va a ser el Diego Santilli de lo que ya veníamos hablando, en este caso Gustavo Javier Coria. No te digo que va a ser el nuevo Diego Santilli, pero casi. Claro, porque va a dirigir básicamente el primer cargo que va a quedar a cargo de lo que antes era el Ministerio del Interior. Así que un poco sí. Así que veremos en definitiva con las acciones después más adelante. Obvio. A ver si esto es así o no. Además también va a tener bajo su órbita la Dirección Nacional Electoral y el RENAPER, o sea, funciones muy importantes. Y además administrará organismos como la AAVE y Parques Nacionales. INAI había buscado esto, lo de AAVE, para que sepamos, es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, para que tengamos en cuenta un poco también de lo que va a estar administrando esta vicejefatura del Interior, que tendrá varias funciones importantes. Y vamos a la siguiente placa. Importante también remarcar que el Poder Ejecutivo quedará conformado por el jefe de gabinete y 8 ministerios
También se crearán las secretarías de vocería presidencial y la comunicación y medios. Importante también esto, a cargo de lo que será, se lo destituya, digamos, de su lugar, sea a través del Gobierno Nacional o por una decisión del Poder Ejecutivo. Finalmente, ninguna de esas dos opciones pasaron porque el Gobierno Nacional no tenía esa intención y porque el Congreso no llegó justamente a ejecutar las posibilidades de pedidos verbales de informe o alguna moción de censura, porque el fin de semana anterior ya directamente fue Adorni el que descartó todas esas opciones y decidió renunciar a su cargo. Cuando Diego Santilli también le terminan ofreciendo y dando el Ministerio del Interior, también se produjo ahí la negociación de qué cosas comprendía ese Ministerio del Interior, y fue una conversación, cuentan, que bastante estratégica, en el sentido de que había determinadas áreas que sí o sí para Santilli eran irrenunciables a la hora de absorber el Ministerio del Interior, y me parece que ahora se produjo algo parecido, digamos. No solamente se trata de un recambio en términos de modelo, de nombres o de capacidad de gestión, sino de qué áreas comprende esa cartera de la que vos te vas a hacer cargo, porque después se producen cosas como las que comentábamos anteriormente, por ejemplo, ministro del Interior, ministro de Economía versus Banco Central, que si vos ahí no tenés puentes, vasos comunicantes, o en todo caso, si no es algo que está a tu cargo, y roza o hace directamente o afecta directamente tu gestión, después es mucho más difícil que por más, esto es lo que se llama, que por más músculo político que vos tengas, ese músculo político, si no está bien definido respecto de qué áreas son de tu competencia sobre cuáles no, es mucho más difícil ponerlo en acción. Sí. Porque vos podés tener, que es indiscutible, te puede gustar o no te puede gustar, pero es indiscutible que Diego Santilli ha hecho un recorrido muy largo en su carrera y en sus capacidades técnicas incluso, para hoy absorber este desafío. Este desafío que sin dudas yo también coincido que es uno de los más importantes de su carrera política. Ahora, más allá de qué nombre iba a ser el que reemplazara a Manuel Adorni, era con qué competencias y con qué responsabilidades. Y esto es, dicen, ¿no? Yo no sigo de cerca esa cobertura, pero dicen que esto fue lo que más demoró, en un sentido, la salida de Adorni por el reemplazo de quien viniera detrás, que era, bueno, con qué condimentos, ¿no? Te vas a hacer cargo de esta cuestión. Entonces, obviamente también, más allá de que evidentemente es un ministro que estaba reconocido por su desempeño en el Ministerio del Interior, no era algo que era tan fácil de dejar. Entonces, en que este organigrama se traduce o está motivado por cuestiones de gestión, bueno, estas son las cuestiones de gestión. Yo me hago cargo de esto, teniendo todo esto bajo mi ala, bajo mi responsabilidad. Y evidentemente estas dos figuras de los vicejefes, tanto el vicejefe de gabinete como el vicejefe de la parte del Ministerio del Interior, que queda desarmada, pero no queda desafectada de sus funciones. No, porque con esta vicejefatura del Interior queda marcado. Por eso decía, no digo que vaya a ser Javier Coria el nuevo Diego Santilli, pero va a cumplir básicamente funciones. Esas funciones no pueden desaparecer. En línea con el trabajo, imagino que él venía haciendo, y también en esta imagen que va a tener que tener a la hora del diálogo con los gobernadores. Ahora, la pregunta es, siendo jefe de gabinete, pero al mismo tiempo absorbiendo la cartera del Interior, hay que ver si su figura va a continuar en este aspecto, siendo la de, bueno, recibo a los gobernadores, viajo a las provincias. Sin duda, yo creo que sí, porque es por eso que está puesto pero con en la ese responsabilidad lugar. al mismo tiempo de ser jefe de gabinete. Entonces, y por eso fue su jura tan acompañada y respaldada por un arco político importante, ¿no? Sí. No solamente los que directamente suscriben a las ideas de La Libertad Avanza, sino que hubo representación un poco más extendida, y fue un dato destacado de aquellos que escribieron la crónica de la asunción de Santilli, la participación muy diversa y ampliada de distintos gobernadores. Así que yo creo que sí, que sin dudas esa es una pata que es irrenunciable. Vamos a compartir lo que decía el diputado Damián Arabia, con motivo de la creación o de la actividad que tuvo el Grupo Parlamentario de Amistad con la Unión Europea.
Estamos muy contentos por haber conformado el Grupo Parlamentario de Amistad con la Unión Europea. Hace casi una década que este grupo no se conformaba y no es casualidad que se esté conformando ahora porque fundamentalmente hemos logrado este año aprobar el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que va a permitir una cantidad de exportaciones de nuestros productos argentinos desde la Patagonia hacia el norte, del este al oeste, de la cordillera hasta el mar, verdaderamente una cantidad de productos que van a generar empleo, que van a generar cientos de negocios en cada uno de los rincones de nuestro país. Así que es muy importante, hemos contado con la presencia del embajador de la Unión Europea aquí en la Argentina y un grupo plural, diverso, con representantes de todas las provincias del país y de todos los bloques del país. Así que verdaderamente muy contentos. En funcionamiento del Grupo de Amistad con la Unión Europea y ahora tenemos la palabra de la diputada Sabrina Ahmedchet en relación a la puesta en funcionamiento del Grupo de Amistad con Israel. Es una gran alegría porque acabamos de constituir el grupo parlamentario de amistad entre Argentina e Israel, que tengo el honor de presidir por segunda vez. Los primeros 2 años estuvieron profundamente marcadas por la mayor tragedia que sufrió el Estado de Israel desde el momento de su creación, el 7 de octubre del 2023. Ahora nos esperan 2 años diferentes en donde estoy absolutamente convencida que va a ser la transferencia de tecnología, los conocimientos en educación, en seguridad, en agua, en riego y la lucha contra el antisemitismo, los temas que van a marcar nuestra agenda. Ahí está la palabra de la diputada Sabrina Ahmedchet en relación al valor que tienen estos grupos de amistad. Ayer hubo varios, también desde ya muy importante el que se celebró con motivo a lo que le está pasando a la República de Venezuela. Ahí también obviamente se juntaron. ¿Sí? Voy a hacer algo, no le cuentes nada a Mauricio cantando porque esto es una función que solemos hacer con él los viernes. Voy a actualizar la agenda y te cuento que por ahora no tenemos nada oficializado. Para la semana que viene. Nada oficializado, sí. Bueno, acá estaremos igual. Sí, semana corta, recordamos. Sin agenda, acá estaremos. Sí, vamos a estar. Hay muchos eventos que ya se fueron organizando. Hoy contaba uno referido al tema de monotributo que organiza el diputado Falcone. Pero son agenda fuera de lo que es la agenda oficial. Para que tengamos en cuenta, porque posiblemente nos encontremos con este tipo de eventos, con invitados y todo, pero no oficialmente hasta el momento. Veremos, en definitiva, más o menos en el horario de la bancada siempre tenemos la actualización y se van sumando las comisiones. Veremos. Perfecto, muy bien, muchachos. Hasta aquí hemos llegado. Bueno, nosotros hoy a renovar la ilusión. Entonces, estamos así todos como se nos va a hacer largo el día hasta las 7, por lo menos no es a las 11 de la noche. No, es buen horario. Es buen horario. Puedes merendar tranquila, no comer durante el partido si te causa nervios y comer después. Está bien, lo tomo esa recomendación. Que pasen un hermoso fin de semana, abríguense porque hace un frío de novela. Nos vemos el lunes, acá estaremos. Me quedo pensando en el frío de novela. Sí. Gracias, Meli. Se dice así, yo digo así, frío de novela. Chau.